Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con Evelyn Sánchez, quien es nutricionista y académica de nutrición y dietética de la Universidad Las Américas. ¿Cómo está, Evelyn? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Evelyn, la llamamos justamente porque estábamos viendo un estudio de Harvard que dice que mientras mejor nos alimentemos en la Edad Media, hablando de los 40 años aproximadamente, vamos a tener una mejor vejez. ¿Cómo está conectado eso? Si cuando ya somos viejos será, no sé, de los 70 hacia arriba, ¿cómo puede influirnos lo que nos pasó 30 años antes? Bueno, esto viene incluso desde la concepción, o sea, ya la alimentación que nos traspasa nuestra madre, luego cómo nosotros nos alimentamos, lactancia materna, puede programar a evitar ciertas enfermedades a lo largo de la vida, eso se ha demostrado también. Luego, a medida que vamos avanzando, si vamos desarrollando un buen estado nutricional en la adolescencia, también todo va a ser un predictor de cómo va a ser mi estado nutricional, mi salud y mi envejecimiento a largo plazo. ¿Qué dice este estudio y qué fue lo Ajá. que analizó? Tomó una edad, que son los 40 años en Ujú. promedio, y analizó quienes se alimentaban consumiendo frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescados, por ejemplo, tenían un envejecimiento más saludable, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere, perdón, con este envejecimiento saludable? Que tenían un buen estado físico a los 70 años, por ejemplo, un buen estado cognitivo, un buen estado mental y que no tenían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, dislipidemia. Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo conjugar esto, por ejemplo, si hay tanta gente, no sé, en TikTok, en Instagram, diciendo que no se debe consumir nada de azúcar en la vida? Que incluso esto mete en este mismo bolso a lo que son los granos, porotos, garbanzos, lentejas. ¿Eso es tan cierto? No, porque hay otros que dicen no, si sí tiene que consumirse esto. ¿Cómo lo ves? Ahora, nosotros siempre tenemos que basarnos en la evidencia. Y para eso hay estudios que tienen un nivel de evidencia bastante bajo, estudios que llevan años revisando cómo impacta la alimentación y cuáles son sus resultados. En ese sentido, una de las dietas que tiene mayor evidencia y no tiene ningún grado de discusión, por ejemplo, es la dieta mediterránea. Y esta dieta incorpora todo lo que yo te menciono. Granos, pero integrales, no procesados, legumbres, pescados, ácidos grasos de buena calidad, semillas, frutas, verduras, por ejemplo. ¿Qué? Entonces, No, termina tú. claro. Entonces, finalmente lo que tenemos que tomar en cuenta es qué nos dice la evidencia, porque hay muchos mensajes que quizá a veces son equívocos, pero lo principal es revisar qué dice la evidencia y de ahí obtener las recomendaciones. ¿Qué recomendarías de alguna manera respecto al también meterle ejercicio a tu vida? Porque el estudio habla de la alimentación, sin embargo, dice, mientras también mejor se alimente, más se va a poder ejercitar. Pero no habla del ejercicio en sí, y también se escucha por parte de muchos expertos que hay que no ser sedentario, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Ahora, este estudio considera variables como ejercicio, tabaquismo y alcohol, ¿ya? Pero las aíslas un poco para mostrar estos resultados en base a la alimentación. Ahora, la evidencia también es clara y tajante respecto a que el ejercicio, la actividad física a lo largo de la vida va a promover también este envejecimiento saludable, esta calidad de vida, este estado de bienestar. Perfecto. Ahora, ¿qué podríamos hacer las personas que estamos en el norte de Chile, en donde hay más acceso a pescados, a mariscos? ¿Qué importancia se le da a este tipo de alimentos? Bueno, detrás de los alimentos siempre hay nutrientes y hay nutrientes que tienen mucha más evidencia respecto a otros con una buena salud. Entre eso está la fibra, que la encontramos frutas, verduras, cereales integrales, pero hay un nutriente que son los ácidos grasos esenciales, como el omega 3. Y esos principalmente los encontramos en pescados grasos. Por lo tanto, si estamos en el norte y tenemos la posibilidad y un mayor acceso a ellos, tenemos que privilegiarlo por sobre otra fuente de proteínas, por ejemplo, como carnes rojas o pollo, Ya. etcétera, porque el nutriente que nosotros necesitamos están en ese tipo de alimentos, como O los sea, pescados, por ejemplo. si subiéramos un poco el consumo de pescado, ¿mejoraría nuestra vida?
Por supuesto que sí. Y eso está en nuestras guías alimentarias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, lo que se nos pide es bastante poco y en Chile un porcentaje muy pequeño lo cumple. O sea, es consumir al menos 2 porciones de pescado a la semana. Nuestros indicadores están muy por debajo de la ingesta recomendada. Y si tenemos la posibilidad y el exceso, deberíamos dar cumplimiento a esta guía por todo el respaldo y la evidencia que hay detrás. Esto incluye atún, pero en lata. Sí, o sea, en el fondo idealmente siempre tenemos que privilegiar lo natural, pero yo Ya. siempre explico, si yo voy a comprar un producto procesado, una carne procesada versus un pescado enlatado, voy a privilegiar el pescado enlatado. Siempre va a ser mejor el origen natural, pero a veces por costo, por el acceso, por distancia, no tenemos acceso directamente al alimento natural. Bueno, no es tan terrible. Si voy a privilegiarlo frente a otro, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, Evelyn, para que podamos guiarnos bien con esta entrevista que tú nos estás dando, lo correcto sería mezclar verduras, pescados o proteínas en general, grasas. ¿Cómo lo podrías ordenar? Siempre lo primero es mirar nuestra despensa o cuando vamos a comprar y buscar lo más natural posible, lo que está más cercano a la naturaleza y lo que fue menos procesado, ¿sí? Luego de eso, siempre ordenar nuestra alimentación considerando lo que nos dice la evidencia. Frutas, ojalá con su cáscara, no procesada, lo más natural posible. Verduras variadas, ojalá de la estación, para también ser un poco sostenible con nuestro planeta. Proteínas de buena calidad, privilegiar el pescado, el huevo, las carnes blancas, la proteína de soya, por ejemplo, etcétera. Y cereales que sean lo más integral posible, lo más natural posible, ya que no sean procesados, que no sean refinados, etcétera. Perfecto. Y la última pregunta, ¿los chilenos tenemos la educación necesaria en la alimentación? Siendo súper honesta, y lo que hemos visto nosotros en diferentes encuestas, en nuestro quehacer, es que aún no es suficiente, porque a veces la respuesta para alimentar mejor es mucho más sencilla, está mucho más al acceso, está en nuestras ferias libres, está en el negocio de la esquina, a un costo mucho menor. Creo que en eso hay una deuda respecto a no llevar la alimentación saludable a algo costoso, algo procesado, porque es mucho más sencillo, mucho más fácil accesible como nuestras legumbres, etcétera, y también adaptarla a cuáles son las condiciones o el lugar donde tú te encuentras. Entonces, a veces es más sencilla la respuesta, pero se requiere una educación para que todos puedan incorporar esto y dejar de ver esta alimentación saludable como cosas muy costosas. Ok. Evelyn, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias para ustedes. Especial de prensa en Iquique Televisión estuvimos con la nutricionista Evelyn Sánchez, quien también es académica de nutrición y dietética de la Universidad de las Américas.